Hola, hola, muy buenas noches. Y luego de estar 2 semanas fuera de Mega TV, desde la Expo Mariano Roca Alonso, que compartimos con ustedes el programa en vivo desde allí, hoy nuevamente desde nuestra casa les damos la bienvenida aquí en El Descargo. Y como todas las noches vamos a hablar de aquellos temas de interés social. Queremos hablarles hoy de un tema que plantea el Círculo Paraguayo de Médicos, la importancia de la residencia médica. ¿Cuántas facultades de medicina tienen acreditadas sus escuelas o hospitales escuela en este momento? La importancia que tiene esto es que después nos asustamos de lo que pasa con algún procedimiento médico que finalmente lo hizo un residente que no estaba supervisado. Este es uno de los temas que te planteamos hoy aquí en El Descargo. También vamos a hablar del inicio del paro de transportistas de larga y corta distancia del interior del país, que se inicia a la medianoche y al que se suman 5.000 camioneros, trabajadores del servicio de camiones de nuestro país. Este es otro de los temas que vamos a abordar hoy con Humberto Rodas, y también queremos actualizar la pesquisa que realiza el Ministerio Público con relación a Peño, José Osuna, el niño que lleva 32 días desaparecido. Vamos a hablar con su mamá a ver qué información tiene, cómo lo están buscando ellos como familia también. Y para cerrar esta noche vamos a hablar de los abuelos. Hoy tenemos que decirle a todos los abuelos del país, a los que tenemos la bendición de tener abuelos todavía y a los que tienen la bendición de tener un abuelo cerca, muchas felicidades, porque hoy se celebra el Día del Abuelo y la Abuela y la importancia de su participación en la crianza de nuestros niños. Lo hablamos esta noche con la licenciada Diana Lesme. Todo esto esta noche en El Descargo. Bienvenidos. A partir de las 12 horas de este miércoles se inicia esta huelga. Estamos en comunicación con Humberto Rodas para conocer un poco los últimos detalles. Había una reunión en el Ministerio de Hacienda para ver si hay alguna última propuesta que pueda evitar este paro de los camioneros, y ahora que ya también se convierte en una huelga porque se suman unos 5.000 camioneros. Humberto, no sé si estás en conocimiento de esa información. Sí, pude leer en las noticias también que se suman los camioneros. Nosotros hemos manifestado de que nuestro sector es neta y exclusivamente de lo que es transporte público de pasajeros, tanto los de corta, media y larga distancia. Pero comprendemos la situación de ellos también, porque esto es combustible, María Cristina. Y nosotros estuvimos con toda la intención de esperar, aguardar. He vuelto a conversar con el director nacional. Entonces yo sigo sosteniendo en representación de los empresarios de que si no va a ser factible el precio preferencial de combustible, la reducción de los 3.000 guaraníes, que mañana se convoque al Consejo de la Dinatran y se pueda estudiar el costo de la tarifa y ya se pueda determinar el porcentaje que va a subir el precio a las distintas líneas en el interior. Ustedes lo que piden es que se baje 3.000 guaraníes. Prácticamente todo lo que ha subido este año, ustedes están pidiendo que se baje 3.000 guaraníes, a lo que se suman los camioneros que también piden eso, y entendemos que tanto para los transportistas como para los camioneros el combustible es vital para el trabajo. Así es, el combustible es el componente principal. Entre combustible y el salario del personal y el peaje, estamos hablando de un 65% del costo operativo. Entonces, a eso hay que sumarle el alza en el dólar también, que es un componente muy fuerte dentro de lo que es el costo de la tarifa de pasajes. Pero hablando mucho con el director nacional, él nos explicó que es prácticamente imposible, ya el resultado de su reunión hoy con los diferentes viceministros, de producirse esa reducción del 3.000 guaraníes. Entonces le manifesté de que el paro continúa, empieza a la medianoche del día de hoy, y que nosotros vemos factible que si mañana puede convocar al Consejo y hacer el estudio de la tarifa de pasaje, aprobarlo mañana y remitirlo al Poder Ejecutivo, yo creo que es factible para que en 1 o 2 días tengamos ese decreto, junto con los otros 2 decretos que me manifestó hoy la postura del subsecretario de Tributación de llevar hasta el 31 de diciembre IVA 5%. Eso sí lo estaríamos analizando con nuestros asociados. Y el decreto que establezca, cree el Consejo Asesor de Tarifa Técnica, para que, así como en el área metropolitana, permanentemente tenemos ajustados y estudiados cualquier variación que se produzca. Entiendo. Don Humberto, cuando hablamos de un reajuste en la tarifa, ¿usted me puede dar un ejemplo? Porque aproximadamente 20.000 usuarios diariamente del transporte
en el interior de larga o mediana distancia están pendientes de esto. Si, por ejemplo, el pasaje que va de Asunción Ciudad del Este, ¿cuánto es el aumento que están pidiendo para tener una idea de lo que están pidiendo en este momento y cuántos asociados van mañana a esta medida de fuerza? Mañana nosotros, recién estuve compartiendo con algunos colegas tuyos, son 63 empresas, se está retocando, se está hablando con ellos. Y el ajuste sería entre el 20, 25, 30%. ¿Por qué digo 20, 25 y 30? Porque depende mucho de la distancia, depende mucho del tramo, depende mucho del tipo de ruta que se tiene, ya sea asfaltada, ya sea empedrada, ya sea enripiada. O sea, el estudio del costo de la tarifa en la Dinatran es un poco más complicado, pero pareciera ser cuando uno dice 20, 25, 30% es mucho, pero eso está va desde el 8.000 guaraníes hasta 35.000 guaraníes. Por decirte, un pasaje a Ciudad del Este está a 110.000 y eso podría llegar a 135.000, 140.000 guaraníes. ¿Y ustedes creen que el gobierno aceptará esa posibilidad de reajustar el pasaje o la disminución del precio del combustible, que me imagino que es lo que se podría negociar, o lo uno o lo otro? ¿Cuál es la postura a esta hora de la noche? Yo creo que después de la conversación que me mantuve hace horas de terminada la reunión en Hacienda con el director nacional, veo mucho más factible y mucho más seguro el estudio del costo de la tarifa. Comprendo yo que el presidente haya dicho que hasta diciembre no iba a haber aumento de la tarifa, pero eso estoy por seguro que el presidente se refirió a la tarifa del área metropolitana, porque el de la Dinatran no recibe subsidio alguno y por ende el único camino con la suba del combustible es el reajuste de la tarifa de pasaje. En lo que va de este año, ¿cuántas veces ya han reajustado el precio del transporte en el interior? Y nosotros solicitamos en diciembre, María Cristina, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, no hubo reajuste de la tarifa. Nosotros esperamos muy tranquilamente, le manifestaba también a otros colegas porque me dijeron del por qué no nos reuníamos hoy. Lo que pasa es que desde diciembre pedimos el aumento de la tarifa, se nos dio en junio se nos dio, pero mientras que nos estaban dando el aumento de la tarifa de pasaje, que se estudió en abril, María Cristina, se estudió en abril en el Consejo y salió 2 meses después. En esos 2 meses ya subió la tarifa, el combustible 2 veces más, primero 2.000 y después 800 guaraníes. Entonces nosotros decimos de que este reajuste vendría a compensar todo lo que no se nos dio desde enero a mayo y con la suba del combustible actual. Creemos nosotros que ese es el camino. Luego de la conversación con el director nacional, ese es el único camino, que es el estudio del costo de la tarifa de pasaje. Porque si subió el combustible, lo que corresponde también es que suba la tarifa. Porque estoy seguro que si llegare a bajar el combustible, Dinatran va a convocar al Consejo, pero en 24 horas lo va a estudiar y va a enviar para que salga el decreto con la reducción de la tarifa. ¿Qué es lo que está pasando a nivel internacional? Siempre recibimos informaciones que el precio del combustible al inicio de la semana pasada, por ejemplo, bajó un 20%. Sin embargo, ese descuento, esa disminución del precio no lo sentimos aquí en el mercado local. Pero la pregunta es la siguiente, señor Humberto Rodas. ¿Hay asociados del grupo del servicio de vehículos del transporte del interior que no están adheridos a este paro? ¿Cuál es el argumento que ellos esgrimen para no adherirse y para que no todos los socios estén en el paro mañana? Hasta este momento, María Cristina, desconozco yo que algún asociado nuestro mañana no se adhiera al paro. Lo que sí pudiera acontecer, es de que empresas no asociadas al gremio estén realizando y estén prestando servicios, cosas que están totalmente en su derecho. Le preguntaríamos a esas empresas cuál es la fórmula para que ellos puedan seguir trabajando con este precio del combustible. Entiendo. Entonces, ¿tienen ustedes la información de que algunas empresas van a estar dando ese servicio mañana? Nosotros no tenemos, solamente mañana lo sabremos, porque a partir de la medianoche ya estaremos viendo quiénes acatan y quiénes no acatan este paro convocado por los dos gremios.
Entiendo. ¿Y cuántas empresas del servicio del transporte de larga, mediana y corta distancia en el interior no están asociados con ustedes? Para tener una idea, por ejemplo, para tener una expectativa de que si mañana sí habrá algún movimiento en la terminal. Y yo creo que del total de empresas que son 70, 80 más o menos, y podemos hablar de que un 15 empresas que no están. Entiendo. Las empresas, las que van a ir mañana al paro, representan unas 1000 unidades, pero aseguran que no va a haber cierre de rutas. Lo que van a hacer es un paro, no salir de sus puestos de trabajo. Eso es muy importante, María Cristina. Nosotros, sería un contrasentido. Estamos diciendo que el combustible está muy caro y arrancar el ómnibus, quitar al costado de la ruta y de vez en cuando estar arrancando para mantener el motor caliente, estaríamos quemando combustible y lo que no tenemos es combustible justamente. Por eso los vehículos van a estar en parque cerrado a partir de la medianoche. ¿Por cuánto tiempo es este paro convocado? Y el paro es indefinido. Nosotros no pusimos fecha. Leí que el director... Pero, por supuesto, eso ya depende de las decisiones que vayan tomando. Puede ser que dure un día también, pero ya dependerá de las decisiones que vayan tomando el gobierno. El paro es indefinido entonces, y también la Central Obrera y del Transporte del Paraguay, a través de su presidente Juan Villalba, anunciaron que 5.000 camiones se suman a la medida que toman ustedes a partir de la medianoche, y también aseguran que no cerrarán las rutas, es decir, se mantendrán en sus puestos de trabajo o en la vera de la ruta. Muchísimas gracias, señor Humberto, por atendernos. Gracias a usted, María Cristina, por estar en contacto y poder llegar a nuestros usuarios. Muy amable, un lindo día. Muchísimas gracias, Humberto Rodas. Él es presidente de la Asociación de Transportistas del Interior del país, que inician esta medida de fuerza a partir de la medianoche. Todo servicio de transporte público de corta, mediana y larga distancia en el interior del país estarán en paro, por lo menos las que están asociadas. 64 empresas van a este paro, representan a unos 1000 camiones y afectaría, según las proyecciones que ha hecho la Dinatran, a 20.000 personas en el movimiento diario en nuestro país. Hacemos una pausa aquí en El Descargo. Y estamos en comunicación con la mamá de José Osuna, el niño de 12 años, Peño, que desapareció y que hace un mes aproximadamente, el domingo 24, se cumplió un mes de su desaparición. La última vez que fue visto fue en Barrio Obrero. Estamos con doña Josefina Osuna en comunicación porque quisiéramos actualizar las últimas informaciones, investigaciones y pesquisas que se hacen en torno a su hijo, y que la Fiscalía volvió a solicitar que se vuelva a hacer pegatinas, que se compartan sus fotografías en las redes sociales, como volver a tocar y hablar del tema, porque la situación y la condición de su hijo sigue siendo el de desaparecido. Doña Josefina, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Quisiéramos saber cuál es la última información que tiene de lo que está haciendo la policía, la fiscalía y lo que están haciendo ustedes como vecinos y familia, por supuesto. Acá con los vecinos y la familia, lo que seguimos buscándole. Y yo no tengo contacto con la fiscalía porque no tengo teléfono. Viste que me incautaron mi aparato móvil y no tengo teléfono para comunicarme con nadie. Entiendo. ¿Y cuál es el teléfono en el que puede comunicarse la ciudadanía en caso de tener alguna información o incluso de preguntarles cómo van en la búsqueda de Peño? Y que es de mi sobrina. Está su número en los afiches de mi sobrina, de las dos, mi sobrina, mi hija y mi hermana. ¿Cuál es el último dato que le han dicho, aparte de que se lo vio en la noche del San Juan, en la zona de Barrio Obrero, en la escuela? ¿No han recibido ni una sola información sobre su posible paradero? No, la verdad que no tengo noticia de nada todavía. ¿Y usted no ha ido a la policía, a la fiscalía a preguntar, señora? Y ahí con mi hermana lo que más se comunica con ellos. ¿Y ella tampoco recibe ninguna información?
y dice que le buscan, pero así le dice, ella lo que se va y pregunta, porque ella es abogada, pues más, porque viste que no sé qué para ella piensa, pero ella es lo que más se va y pregunta. ¿Y ustedes como familia qué hacen? ¿Cómo lo buscan? ¿Cómo averiguan? ¿Cómo investigan? Porque me imagino yo el corazón de una mamá que no sabe hace más de 30 días, exactamente 32 días, nada de su hijo. Ha de estar en un estado de desesperación. Así mismo, hace 32 días que no sé nada de él y seguimos la búsqueda con la fe de Dios que vamos a encontrarle si Dios quiere y permite. ¿Por qué la fiscalía duda tanto e incluso la han imputado por la ausencia del deber de cuidado, señora? Porque usted ha dicho que él tenía una enfermedad, pero sin embargo no se encontraron los medicamentos en su casa. ¿Quién es el médico que le trata a Peño? Sí, el medicamento está en mi casa, sino lo que pasa es que ella vino a pedirle a una hija que no vive acá. Cuando nosotros estábamos en la marcha, ella sabía que teníamos una marcha con los vecinos, la gente de la iglesia, pero ella vino a pedirle a una mi hija que no vive acá. Y cuando yo llegué, yo le llevé el medicamento y ella me dijo que no encontró nada, pero yo le llevé de mi casa. Había 3 agentes que vio que yo entré en mi casa y agarré de la ladera el remedio y le llevé. ¿Y quién es su médico tratante? ¿Quién es su pediatra? ¿Dónde le solía llevar al médico, a Peño? En Acostañú. Marco Casatelli es su... El neurólogo. Neurólogo. Yo Entiendo. así en pediatra le llevo acá en la clínica Santa Ana, Barrio Obrero, que es más cerca, pero de su cabeza en Acostañú. Doña Josefina, y a esta altura del tiempo, ¿qué cree usted que pudo haber pasado con su hijo? La verdad que no sé nada, pero digo que no le pasó nada malo porque tengo el corazón que no le pasó nada a mi hijo que está por ahí, pero como siempre pido si alguien le tiene, que por favor se comunique al 911 o a la comisaría más cercana. Ya también con la desesperación ya quiero pedirle ayuda al presidente de la República, a los militares que siempre hacen alguna recorrida cuando hay cosas, que por favor para que salgan a mirar un poco, porque más se me dice que se le ve hacia la Chacarita. Pero ¿Y ustedes, señora, no se van a aplanar la Chacarita buscando a Peño? Sí, nosotros nos vamos. Más desde que se nos dice que se le vio ahí nos vamos, nos entramos y le llamamos a la patrullera, pero ellos más tienen miedo para entrar que nosotros. Nosotros entramos en cualquier pasillo. Entiendo. Peño tenía también, según los reportes que leí justo antes de hacerle esta entrevista, señora, es que tenía ganas de ir a una escuela, que se iba a una escuela ahí en Barrio Santa Ana donde vive y los alumnos le volvían a traer. O sea, él siempre tenía ganas de irse de la casa, de escaparse o de explorar un poco más el barrio. ¿Siempre tenía ese espíritu? Y ahí cerca de la escuela lo que hay un nenito que se suele ir a jugar con él. Y siempre la chica de su hermana del muchachito siempre le suele traer, porque siempre ahí es amigable con ellos, pero un ratito nomás se halla y ella quiere caminar así. Uh-huh. Señora, y en los últimos días o en las últimas horas, Peño vive con usted, ¿verdad? Sí. Ustedes no se pelearon, él no se enojó. A veces los niños, los mitaí, tienen cada reacción. Hoy día no le compraste una pelota o lo que quería y poshijajó. ¿No hubo ese tipo de circunstancias que rodearon esta desaparición? No. Yo estaba trabajando luego y su hermana le bañó todo, le puso ese conjuntito y su cross y le iba a preparar para su merienda, pero le bañó todo primero a su hija porque tiene 2 nenas. Y él estaba acostado y cuando mi hija se descuidó, ella salió ya porque estaba el portón abierto y ya se fue ya. ¿Usted estaba trabajando en ese momento entonces? Sí, yo estaba trabajando. ¿Usted es consciente que la Fiscalía tiene alguna sospecha, incluso este tema de imputarla por la falta del deber de cuidado y que no tenía todo el cuidado y el conocimiento de lo que pasaba con su hijo, también genera como un malestar en la Fiscalía? Y no sé porque la verdad ella me imputó, porque ¿quién madre no trabaja para mantenerle a su hijo cuando no tiene papá?
Yo soy mamá y papá para él y yo trabajo para ellos, pero mi hijo no está desnutrido, no está golpeado. No sé si ella ya tiene alguna cosa que pasó eso, pero mi hijo no, gracias a Dios, no tiene eso. Es bien gordito. Lo que yo no puedo ayudarle es para pagar un fonoaudiólogo, para que él pueda hablar bien nomás. Porque acá por los hospitales públicos no hay. Y para pagar un privado yo no tengo un 140, un 160, 3 veces a la semana ya. Seguramente vos pensás, ya es mucho para mí. Yo gano 100.000 por día y tengo otros hijos, mi hija que se va al colegio. Y vos sabés, No, por cuando uno supuesto, está enfermo, entiendo no tiene esa perfectamente, señora, el valor y el costo que tiene la salud. Cuando Peño aparezca, Sí. le llevamos al hospital de clínicas donde hay un centro de fonoaudiología y que es gratuito, señora. Le quería preguntar con relación a su papá, ¿no existe la posibilidad de que se haya ido con su papá, de que su papá lo haya buscado, como es una familia que está separada en ese sentido? No, ¿él nunca tuvo relaciones con su papá? No, yo cuando me embaracé me dejé de él y él no tiene vínculo con su papá. ¿No existe ninguna No, posibilidad de que haya querido vincularse con su hijo, de querer conocerlo, de querer llevarlo? no, 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 Que no. usted sepa, no. Si él no le... Mm. Entiendo. Por lo menos de su parte yo estoy tranquila. Muchísimas gracias por atendernos y compartir con nosotros esta entrevista, señora, actualizarnos un poco de la situación de Peño. Nos imaginamos la angustia de los familiares y ahí del barrio también, y quisimos hacernos eco del pedido que ha hecho la Fiscalía de solicitar una búsqueda en todo el país y también en los puestos fronterizos con el objetivo de hallarlo y sobre todo hallarlo sano y salvo. Gracias por atendernos, señora. Gracias a ustedes. La señora Josefina Osuna compartiendo esta entrevista con nosotros, la mamá de José, el pequeño Peño de 12 años que hace 32 días está desaparecido. Y no es el único. La División de Desapariciones y Localizaciones de la Policía Nacional solamente el año pasado recibió más de 2.000 denuncias de personas desaparecidas. De esas 2.000 denuncias de personas desaparecidas, 1.000 fueron comunicadas nuevamente que aparecieron, pero 1.000 están desaparecidas desde el año pasado. Hemos solicitado hoy la información a Relaciones Públicas de la Policía Nacional que nos actualice de las denuncias de niños y adolescentes desaparecidos en el primer semestre del año 2022. Apenas nos faciliten esa información, lo vamos a compartir con ustedes aquí en El Descargo. Hacemos una pausa. ¿Usted se imagina la importancia que tiene a la hora de elegir la carrera de medicina que la facultad esté acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación? Pero en ese momento, la mayor importancia que tiene que la facultad tenga un centro hospital escuela, que son las residencias médicas. Este es un tema que trae al debate hoy el Círculo Paraguayo de Médicos y estamos en comunicación con su presidente, el doctor Jorge Rodas, a quien agradecemos mucho esta comunicación. Doctor, gracias, María Cristina. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, buenas noches a los televidentes. Le agradecemos mucho por atendernos, doctor, y sobre todo por abrir este tema como un tema sobre el cual hay que debatir, porque lo hablábamos hace unos meses sobre la importancia de elegir una carrera acreditada y ahora la importancia de que esa carrera que esté acreditada por la ANAES también tenga una residencia médica. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la facultad cuando elige, por ejemplo, una residencia médica? Mire, el programa de especialización médica, más conocido por residencia médica, oferta una universidad. Pero por la disciplina nuestra se lleva la práctica formativa en un hospital, en un establecimiento de salud, a quien se le denomina unidad formadora. Es decir, ese profesional médico que egresa, en este caso indefectiblemente debe ser de carreras acreditadas, en este momento inicia
inicia el circuito académico para la especialización, más conocido históricamente por residencias médicas, que hoy día, les comento a ustedes, ya debe ser también acreditada por la ANEAE. Es decir, un curso de especialización en este momento tiene que ser evaluado y acreditada por la agencia. Y en ese contexto hay un sinfín de problemas que fueron surgiendo principalmente por el crecimiento importante de carreras de medicina, el aumento importante de carreras de medicina en los últimos tiempos, porque no todos los que egresan ni de carreras acreditadas tienen la oportunidad de hacer su especialización, en este caso las residencias médicas. Y entonces es un tema que, sin tener un sustento, pero es la versión que se escucha en la sociedad, de que cada vez pareciera ser de que los médicos egresados se desconfía de sus competencias. Hay una sospecha fuerte de que ha decaído bastante el nivel académico, y entonces en este momento el Círculo Paraguayo, coherente a sus fines, uno de sus fines precisamente es velar por la calidad académica de los médicos, en este caso por la formación médica, porque la residencia es parte de la formación médica. Claro. Está llevando o va a llevar una serie de actividades. En el día de hoy vamos a tener la posibilidad de escucharles a los que administran el sistema, principalmente el sistema de admisión a la residencia médica, que es conocido por su sigla CONAREM. Es la institución, en este caso del Ministerio de Salud, que preparan los exámenes para el sistema de admisión. Asimismo, también vamos a tener la oportunidad de escuchar al respecto a los responsables de la ANEAES. Las ANEAES, en este caso, como estaba diciendo, van a evaluar y en su defecto acreditar los programas de especializaciones médicas. Así también estamos solicitando representantes de las sociedades científicas. En este caso, en el día de hoy, va a estar la presidente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Y naturalmente necesitamos también escuchar un poco la opinión del Círculo Paraguayo de Médicos, una institución académica. Va a estar representado hoy por su presidente, el doctor Carlos Vera Urdapilleta. La actividad prevista se refiere a 4 ponencias, se van a desarrollar en 4 ponencias iniciales, y pasa directamente a un momento interactivo. Para ese momento interactivo va a estar un colega, el doctor Domingo Mendoza. Aparte de ser cirujano, es el especialista en medicina legal, medicina forense. Doctor, también está invitado. Perdón, sí. En este debate también pueden participar los estudiantes, alumnos e interesados en general, porque me imagino, así como es una preocupación para el Círculo Paraguayo de Médicos la calidad de la residencia médica, también me imagino que es preocupación de los estudiantes, porque hay muchos comentarios, hay muchas dudas, así como usted dice, que uno no sabe, por ejemplo, cuando es el usuario final, si le está atendiendo un médico residente, si le está atendiendo un médico que está haciendo su pasantía en el primer año o en el último año. ¿Qué es lo que, por ejemplo, en ese sentido, aparte de comentarme si pueden participar todos, cómo es que el usuario final tiene que saber si realmente está siendo atendido por un médico ya recibido con todas las calificaciones, o posiblemente pueda ser un médico residente? Tal vez un ejemplo podría dilucidar. Usted llega a un establecimiento de salud y le recibe un médico residente, está en formación, pero cualquier procedimiento, cualquier determinación debe ser siempre acompañado por un tutor docente, en este caso por otro colega que ya tiene la especialización, indefectiblemente. Es decir, por la seguridad del paciente, por la seguridad de todos, ese colega joven que está en formación, que todavía no tiene registro en la especialidad,
debe ser indefectiblemente acompañado por un médico especialista. Esa es la manera de ofrecer servicio y aprender, en este caso, en este proceso de formación médica. Entiendo, doctor. ¿Y la ciudadanía también debe saber o de alguna manera debe acceder a esa información de saber que se está yendo a un hospital escuela? Naturalmente, el que llega a requerir un servicio, el enfermo en este caso, debe estar enterado y debe dar su consentimiento. Hoy día, antes no existía, pero hoy día debe dar su consentimiento informado y firmado por parte del paciente, vamos a suponer, para un procedimiento quirúrgico. Vamos a un ejemplo así clásico que se va a realizar habitualmente en una urgencia. Se va a hacer, por ejemplo, una colecistectomía, es decir, la piedra en la vesícula se complica y llega al hospital y corresponde realizar la cirugía, y entonces el procedimiento se va a realizar con un equipo quirúrgico. Puede, si ya tiene las competencias, el residente realizar el procedimiento, pero indefectiblemente tiene que estar acompañado, en este caso, por uno de más experiencia, por uno que ya es especialista, quien es el responsable directo, en este caso, del procedimiento. Porque ese procedimiento en el transcurso puede tener alguna situación, algún incidente, algún imponderable, y entonces automáticamente pasa a comandar el acto quirúrgico el profesional ya formado. Esa es una condición ineludible, y quiero decir, uno a favor de los colegas jóvenes y otro a favor de los pacientes. Por una parte, si es que no realizan estos procedimientos los colegas jóvenes, van a terminar los especialistas. Y el paciente que se va, no para la práctica, para hablar mal y pronto, no para la práctica, porque para recuperar su salud, tiene que estar, en ese caso, asegurado por el profesional especialista que acompaña el procedimiento. Doctor, le hago todas estas consultas porque, claro, todos conocimos la historia de IPS, del señor al que le amputaron las dos piernas en una situación que hasta ahora no está dilucidada, está siendo investigada por el Ministerio Público, también hay un sumario interno, y en ese momento hubo muchas conjeturas, como el caso de que lo hicieron solamente unos residentes, y eso genera duda cuando forma parte del proceso. Yo creo que lo más importante es que la ciudadanía sepa cuáles son hospitales, escuelas y dónde hay programas de residencia, sobre todo para saber y dar el consentimiento de someterse a ese programa. En este caso, por ejemplo, la mayoría de los paraguayos sabemos que el hospital de clínicas es un hospital escuela, pero no sabemos, por ejemplo, si el hospital de IPS es un hospital escuela. ¿Cómo maneja toda esa información el Círculo Paraguayo de Médicos? Y también le pregunto si a raíz de toda esa situación es que este es un tema que hoy va a debatir el Círculo Paraguayo de Médicos. Sí. Efectivamente, sí teníamos, y ya lo hicimos el año pasado, actividades relacionadas, pero es cierto, el último acontecimiento ocurrido que de alguna manera saca nuevamente a relucir una situación que probablemente en algunos centros donde se forman residentes, tiene esa debilidad de que no le acompaña, o los residentes están autorizados a realizar procedimientos individualmente. Eso no es posible en ninguna parte, en ningún hospital escuela. Por eso precisamente deberían de tener más confianza la ciudadanía y los pacientes en los hospitales escuela, porque se asume por ser un centro de formación que se discute el caso, se analiza entre gente que tiene experiencia, entre la gente que están en formación, y en fin, todo el staff, en este caso médico, se analiza cada situación y se toma la determinación después del análisis de este equipo médico. Pero lo que se dijo, a mí no puedo emitir un juicio valorativo por lo ocurrido en ese centro asistencial, claro. Pero lo que se menciona en los medios, por lo menos, eran de que no estaban acompañados por un profesional especialista, y eso definitivamente no debe ser así.
Doctor, es una preocupación del Círculo Paraguayo de Médicos el hecho de que la cantidad de facultades de medicinas que existen en Paraguay no tengan sus centros de residencia médica especializados o lo tienen compartido. ¿Cómo se organiza eso? ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen las facultades ante estos hospitales, escuelas, que en algunos casos son sanatorios en el interior del país, en algunos casos van las universidades, las facultades y comparten el mismo centro hospitalario? ¿Cuál es el ideal que tienen ustedes como Círculo Paraguayo de Médicos? Es una debilidad y preocupación de la comunidad médica en general. El Círculo Paraguayo de Médicos y toda la comunidad educativa están muy preocupados por esta situación. Y se habrán dado cuenta de que el año pasado, o desde el año pasado, el Círculo Paraguayo de Médicos está llevando adelante esta situación, este tema de la formación médica, y donde encontramos debilidades debilidad importante en la misma institución rectora de la educación superior, el CONES. Y me vas a preguntar cuál es la debilidad puntual. Y, por ejemplo, de habilitar carreras, en este caso me preguntaste, y también programas sin que cuente con un centro de práctica, con las condiciones para la formación del especialista y del estudiante de medicina en formación. Me explico mejor. ¿Cómo es posible que el CONES habilite un programa de especialización médica? Y voy a poner un ejemplo puntual para la especialización médica de cirugía general en un centro que tiene solamente 4 camas en el internado y 5 camas en la urgencia. Es decir, si es que el CONE era un poco más responsable, debería de haber verificado ese centro de formación y nunca pudo haber habilitado ese programa de especialización médica en cirugía general en tal establecimiento. A eso le llamamos nosotros todo el año pasado, insistimos, de que el CONE supere esa situación, esa debilidad que nos habíamos motivado. ¿Por qué motivo? No nos hicieron caso, nos fuimos al Ministerio de Educación y Ciencia a reclamar esa situación, no nos hicieron caso. Ahora estoy solicitando una audiencia con el presidente de la República para mostrarle con documentos de que el órgano rector de la educación superior en este momento está habilitando carreras y programas de especializaciones médicas con centros de práctica que no tienen las condiciones para que sus estudiantes alcancen las competencias mínimas necesarias para el ejercicio de esa profesión y de esa especialidad. Entiendo, doctor. Nos parece súper importante que, a pesar de este clima, de este microclima político que vimos aquí en Asunción, mirando todos el Congreso Nacional, ustedes llamen la atención sobre este tema, porque claro, todos nos asustamos y decimos, ¿cómo pudo haber pasado esto en IPS, en el Instituto de Previsión Social, donde le amputaron la pierna equivocada y después le amputaron las 2 piernas? Es porque realmente hay problemas de origen. Elegimos facultades porque cuando elegimos inscribir a nuestros hijos solo queremos que vaya a la facultad de medicina. No estamos pensando si está acreditada, si tiene esta residencia universitaria y si realmente se formó para salvar vidas y está en el hospital salvando vidas. Realmente le agradecemos por compartir este espacio con nosotros y estaremos muy atentos a esa reunión que tenga con el presidente de la República. Cuando nos toque siempre la oportunidad, estamos aquí con las puertas abiertas para hablar de este tema que tiene que ver directamente con la salud pública de nuestro país, doctor. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes por ocuparse del tema salud. Cuando hablamos de formación médica, hablamos directamente de la salud del país. Entonces, por su preocupación por este tema, y siempre le digo a los periodistas, y si me permitís, le digo lo mismo, María Cristina. Sí, señor. Está muy bien, los políticos tendrán sus tiempos, tendrán sus preocupaciones, tendrán sus temas, pero en paralelo deberíamos dedicar algún tiempito también al tema salud. Muchas gracias por eso.
Muchísimas gracias, presidente de la Asociación Paraguaya de Médicos, quien nos trae este tema esta noche y lo debaten en este momento en el Círculo Paraguayo de Médicos, la importancia de la calidad de la residencia universitaria y sobre todo que todos los ciudadanos sepamos dónde hay escuelas de prácticas de medicina. Hacemos una pausa aquí en El Descargo. Y así como hay días para celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre, hoy se celebra el Día del Abuelo y la Abuela. Es el Día Internacional del Abuelo y la Abuela, con un cariz un poco católico porque se celebra también en honor a San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de la Virgen María. Pero nosotros queríamos rescatar esta noche con ustedes el valor de la participación de los abuelos en la crianza de los hijos y por eso estamos en comunicación con la psicóloga Diana Lesme, a quien agradecemos esta comunicación. Gracias por atendernos, Diana. Un gusto, Cristina, y también para toda tu audiencia. Realmente es un día muy especial. Si bien es un día en el calendario, los abuelos, los que somos abuelos, sabemos que todos los días podrían ser el día de los abuelos. Ah, felicidades entonces. Gracias, soy abuela hace 3 años. Los abuelos tienen una importancia vital en el desarrollo socioafectivo de los niños y de los adolescentes. El abuelo, al tener un poco más liberada ya esa función y esa responsabilidad de educación con los nietos, y estar en un momento de su vida también en el que tiene mayor estabilidad en todos los sentidos y una mayor serenidad, está en muy buenas condiciones de participar y colaborar en la crianza activamente de los nietos y las nietas. Sí es importante aclarar que los abuelos no deberían suplir ni deberían los padres dejar que los abuelos suplan, reemplacen la función parental, porque son funciones totalmente diferentes, son los que dan la continuidad de la vida, la continuidad de los vínculos, historizan la vida de un niño o un adolescente. En muchas ocasiones son los abuelos los que tienen incluso mejores posibilidades de ser escuchados por los adolescentes, sobre todo cuando en esa etapa en que el adolescente no quiere escuchar mucho los consejos o los límites que ponen los padres. A veces los abuelos están en mejor posición incluso de conversar con los adolescentes y hablar sobre las cuestiones de la vida cotidiana, ¿verdad? Así que es una oportunidad también bien disfrutable, es una oportunidad también para, como te decía, desarrollar los vínculos afectivos con los niños, las niñas y los adolescentes, incluso de grandes, incluso para los adultos. Es importante la figura de un abuelo firme, tierno, cariñoso, que estaba ahí como un recurso para contener y acompañar el crecimiento de los chicos. María Cristina. Doctora, esa imagen romántica del abuelo y la abuela que te ibas a visitarles una vez por semana, le recuerdo a mi abuela Encarnación en Luque que me iba y me daba el dulce de leche en pan que se vendía y que a mí me prohibían comer en mi casa, pero ella agarraba del bolsillo y me daba. Esas son cosas que te marcan para toda la vida, pero yo veo hoy día que esa es la imagen romántica de la abuela, porque esta vida que vivimos ahora y que tenemos que dejar nuestras casas, nuestros hijos y que corremos y le dejamos a la mamá, aunque tengamos empleada, le dejamos con la empleada a la abuela. ¿No está desvirtuando de alguna manera eso que usted acaba de describir como el aporte de los abuelos? Y en algunos casos creo que nos están reemplazando en el cuidado a los hijos, nos están reemplazando en muchas materias en la vida diaria de nuestros hijos. Sí, efectivamente, por eso decía, la crianza, la participación en la crianza activa de los abuelos es muy importante, no así una crianza invasiva. La crianza es responsabilidad primaria de los padres, padre, madre, quien quiera que esté ahí o el referente primario, y los abuelos pueden y deben, en la medida de lo posible, complementar esta función.
pero no es recomendable desde ningún punto de vista que sean reemplazadas, que los abuelos reemplacen la función parental. Como te decía, es otro vínculo. Es decir, ¿qué es lo que necesita un niño para crecer sano emocionalmente y poder desarrollar sus potencialidades? Necesita de la mayor cantidad de adultos afectivos, firmes, estables emocionalmente, y que puedan ir historizándole un poco, ir contándole cómo es la vida. Si nosotros reemplazamos la función parental por la función de los abuelos, y los abuelos pasan como a cumplir esa función de padres, le estamos dejando con menos recursos a los chicos, ¿verdad? Y es importante que los niños y los adolescentes tengan ese recurso también, además de sus padres. Así que es tremendamente importante, tanto para los padres como para los abuelos, porque esto es una relación que se va construyendo intergeneracionalmente. Es decir, los padres, a su vez, a veces mejoran incluso la relación, en algunos casos empeoran, pero bueno, en el mejor de los casos mejoran su relación con sus propios padres a partir de que los convierten en abuelos. ¿No? Entonces allí están en posición de entender muchas cosas, muchos de los consejos, a lo mejor que el papá o la mamá le dio su oportunidad, y cuando ellos mismos se convierten en padres y madres, están en mejores condiciones de entender y de asimilar esos consejos. Entonces es importante, tanto para los abuelos no invadir, ¿sí?, como también para los padres entender de que el abuelo o la abuela es un recurso complementario y de colaboración en la crianza de los niños. No es no lo debería reemplazar. Doctora, también cómo podemos lidiar con todo este acceso a la información que tienen nuestros niños, nuestros adolescentes, y donde parece que la sabiduría del abuelo, aunque tú le quieras enseñar, esto dijo abuelo y así hay que hacerlo, no, pero Google me dice otra cosa. Yo le escucho a mi hijo decir, incluso a Google, preguntarle dónde está su teléfono, y su teléfono le responde, y yo busco mi teléfono, por ejemplo, en la casa, en la pieza, y él le pregunta a Google mi teléfono, y el teléfono le responde. ¿Cómo hacer para lidiar con ese respeto y ese reconocimiento a esa sabiduría que sin lugar a dudas ni Google ni nadie lo puede reemplazar, y es lo que saben los abuelos por la propia experiencia y por el amor tan grande que le tienen a nuestros niños? Por supuesto, mira, tremendamente importante lo que estás mencionando, porque es una realidad cotidiana en todos los hogares y desde muy tempranas edades. Siempre nos preguntan a los psicólogos desde cuándo hay que dejarle a un niño, o cuándo es recomendable que un niño utilice un aparato celular o un dispositivo electrónico, tableta, computadora, etcétera. Mi respuesta suele ser invariablemente, un niño necesita primero desarrollar sus habilidades sociales cara a cara, presencialmente, cuerpo a cuerpo, ¿sí? Y no a través de la comunicación, salvo en circunstancias especiales. De repente hay distancias que no se pueden salvar. Vos mencionabas hoy que tu abuela estaba en encarnación, entonces hoy día probablemente sigue siendo el caso de muchas familias que están distanciados geográficamente o están incluso en otros países, ¿verdad? Entonces, bueno, la tecnología cumple allí una función de conexión, ¿sí? Pero en los casos en los que tenemos la posibilidad y la suerte de contar con los abuelos en la misma ciudad o geográficamente no muy distante, es conveniente desarrollar esos espacios de comunicación personal, tanto de los padres con los hijos como de los abuelos con los nietos y de los abuelos con los padres de los hijos, ¿verdad? Es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque un niño no aprende los códigos de socialización a través de los teléfonos celulares. Los aprende desde su cuerpo, desde su voz, desde las palabras que escucha decir a su madre, a su padre, a su abuela, ¿sí? Y a partir de ahí se va a ir incorporando ciertos códigos sociales para poder después reproducirlos a su vez. Cuando de entrada, a los 2 o 3 años, los niños están ya manipulando aparatos electrónicos, le estamos restando esa posibilidad. Entonces, ¿cuándo hay que darle un celular? Y cuando el niño esté en condiciones, cuando haya desarrollado muchas habilidades sociales y pueda entender que ese es un mecanismo más para comunicarse y no un reemplazo a la relación cara a cara. Bueno, muchísimas gracias, licenciada doctora, por atendernos, muy amable.
Hasta cualquier momento, cuando guste. Hasta cualquier momento y felicidades nuevamente hoy por su día también y un añuan barete a cada uno de los abuelos y abuelas que están allí atendiendo a sus niños o mirándonos aquí por Mega TV. Un especial saludo a mis padres que tienen más de una docena de nietos allí en Luque. Así es que con esta entrevista estamos cerrando el descargo por esta noche. Les agradecemos por elegirnos para informarse todas las noches. Nos vemos mañana a las 20 horas aquí por Mega TV. Chau, chau.